Silenciemos nuestros micrófonos. Estoy esperando que se conecten más. Hasta ahora hay 26. Bueno. No, porque de pronto los demás se vuelven a tomar tinto. Creo que ya llegó otra persona. Sí. Listo. Bueno, estábamos diciendo que ahora vienen las reglas de los silogismos. Entonces, reglas de los silogismos. Estas sí hay que estudiarlas bastante y comprenderlas, de los silogismos. Y aquí son las que nos van a permitir, de los silogismos. Estas son las que nos van a permitir construir los silogismos. Entonces, el compañero que preguntaba sobre la parte negativa dentro de una premisa, ahí le va a quedar bastante claro. Ya con lo poquito que hemos visto, podemos ver que la construcción de silogismos no es una tarea sencilla. Es una tarea que requiere cierto grado inicialmente de concentración. Jessica, por favor, silencia. Carlos Andrés Ordóñez, silencia su micrófono. Listo. No es una cosa fácil hacer pues silogismos, no es una tarea sencilla. Y con lo poco que vimos anteriormente, vemos que no es fácil hacerlos. Y ahora con estas reglas, que son 8, son 4 para los términos y 4 para las premisas, vamos a ver la estructura medianamente de cómo se hace un silogismo. Entonces, inicialmente vamos a ver las reglas para los términos, las reglas de los silogismos. Vamos a ver aquí. Esperen un minutico, por favor. Listo. Y aquí me toca sesión 2. Ya le emito sesión 2. Listo. Ya admitido. Bueno. Listo. Entonces, vamos a ver de los términos. De los términos. Pero porque como que hay alguien esperando. No. Falta la primera. Los términos o proposiciones del silogismo son 3. Los términos o proposiciones, como quieran llamarlo, premisas, de los silogismos. Son 3. Pues si nos ponemos a analizar, esa ya la habíamos dado. Es la regla básica para poder construir la regla básica de un silogismo. Es la estructura que un silogismo tiene. Pero aquí ya la damos como una regla de los términos. La segunda. El término medio no debe estar
nunca en la conclusión. No debe estar nunca en la conclusión. Más adelante vamos a identificar cuál es el término medio. O sea, que el que sirve como enlace. O sea, aquí las palabras que yo escribo como para enlazar las cosas. Entonces, la función realmente, lo que vemos del término medio, es la comparación que puedo hacer entre las diferentes partes que tiene cada premisa. 3. Ahorita que más adelante esto va a quedar mucho más claro. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Pero ya sabemos que es universal. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Entonces, esto me permite a mí poder sacar conclusiones. Si por lo menos una vez no es pues universal, ya sea en la primera premisa o en la segunda, yo no podría de ninguna manera comparar, de ninguna manera. Entonces, tengo que tener claro eso. Y más adelante van a ver qué es el término medio, allí cuando ya montemos unas figuras. La cuarta, ningún término puede ser más grande en la conclusión que las premisas. O sea, ninguno de los términos que yo coloque puede ser más grande en la conclusión que en las premisas. Entonces, ningún término, fíjese que utilizo un cuantificador. Ningún término puede ser más grande en la conclusión que en las premisas. Si nos damos cuenta de esto, acuérdense de un silogismo que una compañera nos dijo, donde aumentaba ciertas cosas en una conclusión que no habían dentro de ninguna premisa. Entonces ya estábamos, primero no se leía bien, no había sentido. Y segundo, no, en ninguna de las premisas de los términos se habían trabajado, o sea, eran mucho más grandes en la conclusión que en las premisas. Entonces, eso no puede pasar. Pero ya tenemos 4 reglas que son para los términos. Ahora vienen las de las premisas, para las premisas. Entonces, vamos a seguir contando aquí las 5, y como estamos dando son las reglas de los los silogismos, que son 8. Entonces están las 4, los términos vienen las 4 de las premisas. La primera, que ya la dijimos, de 2 premisas negativas no se genera conclusión. De 2 premisas negativas no se genera conclusión. Creo que le queda claro al compañero que preguntó. Entonces, no podría yo, de ninguna forma, si las 2 premisas son de carácter negativo, ¿esto qué implica? Que primero no cumplirían con la estructura de los silogismos y después yo no podría sacar ningún tipo de conclusión porque no tengo forma de comparar. Una sexta, premisas particulares no dan ninguna conclusión. Por aquí hablaba de los términos que por lo menos debería ser uno de carácter universal. Premisas particulares
no dan ninguna conclusión. Conclusión. Ya sabemos qué significa particular. Entonces, las premisas particulares no dan conclusión pues debido a que tampoco se pueden hacer comparaciones. No podría yo hacer comparaciones para todo con ninguno, en fin. Entonces no habría forma de comparar. Y dentro de los silogismos, si ustedes se dan cuenta, lo que prima es la comparación que nosotros, pues en sí hacemos. Una conclusión negativa no puede ser generada por premisas afirmativas. Entonces, si yo veo una conclusión negativa, no puedo generarla con premisas afirmativas. Y eso también es una estructura del silogismo. Una conclusión negativa no puede ser generada por premisas afirmativas. Afirmativa aquí para que nos quepa la otra. Afirmativas. Listo. Fíjense que aquí ya no se cumple lo de matemáticas, que menos por menos es más. No, aquí si yo tengo unas premisas afirmativas, si ambas son afirmativas, entonces, pues, generar algo negativo es imposible. Es totalmente imposible. La 8, y eso es lógica básica. Esta es muy importante, es la única que nos falta. Hablando de la conclusión siempre sigue la parte más débil. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Bueno, se entiende por peor parte o por parte débil, débil es con tilde. Se entiende por peor parte o peor o parte débil. La negativa respecto a la afirmativa. Pues, si yo tengo algo afirmativo, perdón, algo negativo, y lo comparo con lo afirmativo, lo negativo es lo más débil. O si yo tengo algo particular y lo comparo con lo universal, lo particular es lo más débil. Entonces debo garantizar que la conclusión siempre sigue la parte más débil. Entonces debo ver si lo que está es lo negativo o lo afirmativo para basarme en lo más débil, que sería por lo negativo. O si está lo particular al universal, me baso en lo más débil, que es lo particular. Esas serían las 8 reglas de los cuales podemos construirlos, pues como los silogismos. Si nosotros nos ponemos a pensar en estas 8 reglas, pues podríamos decir muchas cosas, muchísimas. Muchas, que serían muchísimos pues silogismos, pero ¿por qué no? Que a nosotros nos toca ahora hablar de figuras y de modos, que salen más o menos de un análisis de acá. En general, de manera general, hay 4 figuras y hay 3 proposiciones diferentes. La 1, la 2, la conclusión. Y las figuras realmente son 4, que las vimos anteriormente cuando vimos la parte pues como categórica. Si nos ponemos a hacer esas cuentas de esas partes categóricas que fueron 4 y de las proposiciones que son 3, tomamos las 4 y las llevamos a la 3, esto nos daría más o menos unos 64 tipos, pues como silogismos. Y ahora si tomamos los modos se escriben con las letras A, E, I, O. Ahorita vamos a ver cuál es cada uno de ellos, que más o menos ya lo vimos también con los proposiciones como categóricas,
pero que ya hacemos un cuadro como más bonito. Entonces, en total, nos darían alrededor de 256 tipos de silogismos. Pero en realidad, si a esos 256 tipos, pues como silogismos, le aplicamos estas 8 reglas y la estructura propia de los silogismos, solamente nos quedan 19 tipos válidos de silogismos. O sea, solamente hay 19 tipos válidos de silogismos, no hay más. Lo voy a escribir acá de manera grande, que solamente, se perdió el cursor, solamente existen 19 tipos válidos de silogismos. De silogismos. La cosa. Silogismos. Como les decía, hay unos modos que los vamos a ver ahora mismo y vamos a hacer una tabla. Entonces, para los modos. Entonces, por acá copiamos una tabla mano alzada. Por acá bajemos, así. A ver, quizás no se me olvide, así. Por acá. Bueno, la primera va el modo. Modo. Los, los modos son el A, el E, el I y el O. Esos son los modos. Extendamos más por acá y extendamos esto un poco. Listo. Entonces, aquí estaría la designación. O sea, ¿qué es? En la designación estaría el primero que vimos allá, universal. Me voy a escribir aquí, universal. Afirmativo. Y después seguiría el universal negativo. Y dice que eso ya lo habíamos visto antes. Y aquí estaría el particular afirmativo. Afirmativo. Y aquí estaría el último que nos falta, el particular negativo. El particular negativo. Esto que voy a escribir aquí también ya lo hemos visto. Recuerden que allá habíamos hecho un cuadrito y un redondito. Y el cuadrito era P y el redondito era S. Eso realmente es el esquema. Se conoce como esquema. Entonces, para el universal afirmativo, habíamos dicho que todo S es P. Para este habíamos dicho que ningún, y estaba la bolita por fuera, ningún S es P. Y aquí habíamos dicho que algún S es P. Y la bolita aparecía a la mitad por dentro. Y la otra era que algún S no es P, que aparecía el pedacito por fuera. No es P. Entonces, eso sería, y aquí estaría el alcance del elemento, que el elemento sería el S o el P. Es el alcance del elemento. Y ya estaría la denominación del S y el P. Entonces, aquí en este caso S lo podemos tomar como universal y P como particular. Para el E, el S también es universal. Y el P también es universal.
Para el I, el S es particular y el P está en particular. Universal, particular, universal, universal. Y este está en particular. Entonces tenemos universal, universal. Y aquí lo contrario. Y el S para el O y el P. Entonces el S para el O es lo contrario a este, que sería particular. Y sería lo contrario a este, que sería universal. Entonces fíjense que no es difícil porque esto ya lo habíamos visto antes. Esto sí hasta ahora lo estamos pues mencionando. Pero ya darle esa estructura que vimos allá, ya darle modo. Esta letra fue que la llamaron así, A, E, I, O. No le he encontrado yo que signifique algo. Y además no es muy importante. Puedes como designarlo, como darle el valor. Ya lo habíamos dicho que habíamos universal afirmativo, universal negativo, un particular afirmativo, un particular negativo. Y el esquema, este esquemita lo hemos sacado de los cuadritos que hicimos con el redondete, pero acá vemos el alcance pues como del elemento. Entonces, cuando el modo es A, el S es universal y el P es particular. Cuando el modo es O, es lo contrario. El S es particular y el P universal. Cuando tenemos al E, entonces el S es universal, y si tenemos al I, el S es particular. Fíjense que como que cambian la cosa. ¿Sí? Y aquí vamos a dar un ejemplo. Vamos a sacar la tabla. Entonces aquí ya uno ve que no es tan fácil ya uno ponerse a hacer comidas y logismos como lo hicimos al comienzo. Tiene una estructura que hay que respetarla y hay que evaluarlo. Ahorita nos va a dar un mecanismo. Esto, que más adelante lo pasamos como unas figuras. Entonces, el S debe ser universal, todos, y el P particular. Entonces, acuerden que por ahí vimos que todos los seres eran inmortales. Entonces, aquí podemos decir que todos, que sería universal, los seres son mortales. La mortalidad es particular. Aquí, para el E, estamos con el universal y con el particular. No, universal. Les voy a negar el universal. Está con ningún. Entonces, ningún, esta es una I, ningún ser es mortal. Ser es mortal. Aquí, con algún. Ese es particular y particular. Algún ser es mortal. Algún ser es mortal. Tomando la misma característica. Y aquí algún, particular universal. Algún ser no es mortal. Ser no es mortal. Bueno, es una manera como de, pues como ejemplo. Ahorita ya vamos en un momentico y a entrar ya a ver unas figuras que se hacen, pero antes de eso se ve que la evidencia que de los silogismos, la característica importante es que están diseñados de acuerdo al lugar que ocupe un determinado término en cada una de las premisas. O sea, fíjense que no es al azar que se coloquen por los términos. Deben tener algo lógico para poder yo colocar cada una de las premisas. O sea, hacer premisas en silogismos no es fácil. De pronto sacar una conclusión es más fácil que hacer por las premisas. Hay que tener mucho cuidado en la utilización de los términos como en los silogismos. Bastante cuidado.
esto de tener un orden en las premisas, de saber estructurar las premisas, acuérdense de que había un sujeto, una cópula y un predicado. Y esa cópula era como la forma como yo las armo. Entonces, esa parte es lo que nosotros vamos a emplear para hacer unas figuras. Entonces, vamos a ver las figuras dentro de los silogismos. Voy a cambiar de tablero para que las figuras queden en un solo tablero. Entonces, las figuras en los silogismos. Listo. Entonces, fíjese que ya recopilando, empezamos a montar silogismos así de la forma fácil. Después dimos una pequeña estructura de los silogismos y ya no era muy sencillo montar ya un silogismo. Después nos metimos a dar unas reglas que deben cumplir en sus términos y en sus premisas. Entonces ya vimos que la cosa ya cambió. Después vimos lo que son los modos, que los sacamos de las proposiciones como categóricas en su primer fase. Y estamos en eso. Ahora vamos a seguir avanzando con esto mismo, pero entonces ya le vamos a dar la figura. Ya vamos a coger el modo y le vamos a dar como, pues como la figura. Son 4 figuras. La primera figura. La primera. Entonces, en esta figura, la voy a escribir, el término medio ocupa el lugar del sujeto en la premisa mayor y el lugar del predicado en la premisa menor. Entonces, el término medio ocupa el lugar del sujeto en la premisa mayor en la premisa mayor y el lugar, o sea, el sujeto en la premisa mayor, y el lugar del predicado en la premisa menor. Listo. Entonces ya con eso ya nos queda un poco más claro. Como realmente nosotros tenemos que garantizar que, que el silogismo sea válido dentro, pues como dentro de la figura, entonces esto debe cumplir 2 reglas. Esta premisa debe cumplir 2 reglas. La primera de ellas es que la premisa mayor sea universal. La premisa mayor sea universal. O sea, aquí lo único que estoy haciendo es hacer cumplir esas reglas pues, de los silogismos. Y la B es que la premisa menor sea afirmativa. Sea afirmativa. Listo, eso sería como lo que me permite a mí hacer la primera figura. Entonces, vuelvo y repito, dentro de la primera figura el término medio ocupa el lugar del sujeto y la premisa mayor, pues la premisa pues mayor y el lugar del predicado en la menor, garantizando que la premisa mayor sea universal y la premisa menor sea afirmativa. Nos quedan nuevamente 10 minuticos. Apenas se acabe, volvemos a entrar para rematar la clase en la última sesión. Listo. Vamos a dar un ejemplo, a ver si nos logra quedar bien. Un ejemplo sería premisa mayor o premisa 1. Yo generalmente la coloco como premisa 1. Sé que la primera que escribo es por la mayor.
Por aquí estaría la premisa menor o premisa 2. Y por aquí estaría la conclusión. Entonces, la premisa mayor, todo, porque debe ser universal, todo ser pensante es mortal. Es mortal. Así que no me digan que es que las vacas no piensan. Todo ser pensante es mortal. Sigamos con Juan. Molestemos a Juan. Juan es un ser pensante. Estoy afirmando. Pensante. Lo estoy afirmando. Entonces la conclusión es que Juan es mortal. Porque mire, aquí está. Aquí hay algo que se repite en los dos. Voy a subrayar con un color. Esto se repite en los dos. Mire, esto se repite en los dos. ¿Sí ve? Y esto, que voy a subrayar aquí, con otra, es donde yo saco la conclusión. Esto y esto. Es donde yo saco como la conclusión. Estas son las palabras que me sirven para unir, como las ideas. Entonces, todo ser pensante es mortal. Juan es un ser pensante. Podríamos decir entonces, o quitamos el entonces, o por tanto, podríamos decir, o quitamos el por tanto, y sencillamente concluimos que Juan es mortal. Juan es mortal. Observen cómo está diseñado. Mira, aquí hay, y aquí se repite. Esta parte, mejor, esta parte, voy a colocar una subrayada más, esta parte y esta parte son las que tomo, lo coloqué con otro verde, pero un verde más intenso, para hacer la conclusión. Entonces aquí hay algo que ya me empieza a dar como una figura. Hay algo. Segunda figura. Segunda figura. En esta figura, el término medio está en el sitio del predicado en ambas premisas. El término medio está en el sitio del predicado en ambas figuras, en ambas premisas. Ambas premisas. Y también, como anteriormente, para que se cumplan las reglas de los silogismos, entonces va a tener que cumplir ciertas cosas. Una de las cosas es que la premisa mayor sea universal. La premisa mayor es universal. Universal, no universal. Universal. Y la segunda regla que debe cumplir es que una de las dos premisas debe ser negativa. Ya sea premisa 1 o premisa 2 debe ser negativa. Una de las dos, no ambas, sino una de las dos debe ser negativa. De hecho, la otra debe ser como positiva. Entonces, un ejemplo, tenemos la premisa 1, la premisa 2, o la premisa mayor, premisa menor, y la conclusión. A ver, un ejemplo. Entonces, sigamos con profesores. A ver, debe ser universal. Todos los profesores son pensadores.
exagerado, pero no sirve. Con premisa menor, pues molestemos a Juan. Juan, yo no sé por qué uno siempre toma Juan. Es que como no puedo yo decir muy bien Pedro, porque se me confunde la R, entonces me toca Juan. Juan no es pensador. Para que sea negativa. Juan no es pensador. Puedo concluir diciendo entonces o por tanto, como sea, o sencillamente escribo Juan es profesor. Juan es profesor. Y fíjese que estoy cumpliendo con una regla de los silogismos, que es que de una premisa negativa y una afirmativa, entonces me voy por la parte que más débil es, pero como aquí está como un término de enlace, esto sería un término medio. Entonces, observen que, lo voy a subrayar nuevamente, observe que esto, pensadores, está en ambas partes, está en ambos sitios. Y esto de acá, voy a subrayar una con esta, Juan está en la premisa 2 y en la otra parte con el otro está acá. Fíjese que esto que subrayé con rojo está en ambas premisas. No lo utilizo para la conclusión. Lo que utilizo para la conclusión son estos dos elementos. Entonces ya nos da cierta estructura dentro de los silogismos. Voy a pasar a otro tablero. Y aquí, y vamos en qué, en la figura 12, aquí vamos. Sí, la figura 2, la segunda figura. Oh, me pasé una. Entonces, vamos con la figura 3, la tercera. Ah, es con, bueno, la tercera. Dentro de la tercera figura, el término medio se ubica en la posición del sujeto en las dos premisas. Entonces, fíjese que estamos hablando casi siempre del término medio. Término medio, perdón, se ubica en la posición del sujeto en las dos premisas. Algo interesante porque ya nos va quedando claro algo, que hay un término medio, que hay un sujeto, que hay un predicado, que son los que me arman a mí como los silogismos. Y aquí me dicen claro que es que el término medio está ubicado en la posición del sujeto en ambas premisas. Entonces, ya podemos tener idea de cómo son pues las figuras. Y como siempre, pues debe cumplir unas pues las reglas, y una de ellas, la primera regla, es que la premisa menor debe ser afirmativa. La premisa menor, que yo la he llamado la 2, debe ser afirmativa. Y la otra regla que debe cumplir es que la conclusión debe ser particular. La conclusión debe ser particular. En cualquier momento se apaga esto y entonces volvemos a entrar nuevamente.